La Voz de América presenta. Una de las tormentas más poderosas registradas en el Atlántico se aproxima a Florida, provocando evacuaciones masivas y alertas de emergencia. La Casa Blanca rechaza acusaciones de que fondos para emergencias son desviados para asistir a migrantes indocumentados. Biden y Netanyahu conversan mientras Israel sopesa respuesta a ataque con misiles de Irán. Alerta de sequía. Reporte de Naciones Unidas revela que el 2023 fue el año más seco para los ríos del mundo. Bienvenidos. El huracán Milton ya está acercándose a la costa oeste de Florida. La poderosa tormenta mantiene una categoría 3, estuvo también en 4 y 5 y así ha ido fluctuando, y mientras está a solo horas de tocar tierra, se han reportado decenas de tornados en ese estado. José Pernalete nos acompaña en vivo desde Tampa, allí lo vemos en pantalla, donde se espera la llegada de este peligroso ciclón. José ya se ha resguardado siguiendo las órdenes de las autoridades, pero antes estuvo registrando los preparativos de la comunidad y las autoridades ante la inminente llegada de uno de los huracanes más fuertes jamás registrados en la historia de esa región. José, ya volvemos contigo, pero veamos el informe que nos preparó más temprano. El huracán Milton, con vientos sostenidos de hasta 233 kilómetros por hora, está a punto de golpear Florida, según las últimas actualizaciones del Centro Nacional de Huracanes. Las autoridades han confirmado que el impacto es inminente. El huracán Milton se dirige hacia nosotros. Llegará tarde esta noche o temprano mañana por la mañana. Estamos listos para enfrentar un impacto importante. El presidente Joe Biden dijo haber hablado con DeSantis y con otras autoridades locales para mostrarles el apoyo del Ejecutivo Federal. Les he ofrecido todo lo que necesiten, todo lo que tenemos. Les dejé claro que deberían comunicarse si necesitan algo más. Les di mi número de teléfono personal aquí en la Casa Blanca para que se pongan en contacto conmigo directamente si es necesario. En este momento nos han ordenado a evacuar este sitio. En esta calle donde nos encontramos no observan absolutamente a nadie debido a que las autoridades ordenaron la evacuación absoluta ante lo que es el inminente arribo de este huracán. Una de las zonas que más preocupa es el condado de Pinellas, una península rodeada por el Golfo de México y la bahía de Tampa, que podría ser de las más afectadas por el impacto del huracán. Estamos hablando de casi 500,000 de personas que tienen que buscar un lugar seguro, ya sea con familiares, con amigos, uno de los refugios fuera del condado. Milton ya ha empezado a sentirse en la costa de Florida. Y estamos viendo que algunas de esas bandas del huracán ya están empezando a acercarse a las costas oeste de la Florida y estamos viendo de que ya la marejada está empezando a aumentar. Según los analistas, los daños por el huracán Milton podrían oscilar entre 50,000 y 175,000 millones de dólares dependiendo de su ruta y magnitud. Los daños incluirían inundaciones, marejadas ciclónicas y destrozos en infraestructura clave. José Pernalete en vivo con nosotros. José, tú has pasado esta semana en Tampa, epicentro de esta emergencia. El mismo presidente Biden ha dicho que esta podría ser la tormenta del siglo. ¿Qué te han dicho los residentes, el personal de primeros auxilios? ¿Y en qué situación te encuentras tú en este momento? Por fortuna, los residentes están confiados de la inmediata respuesta de las autoridades. Ellos admiten que es necesario evacuar las zonas de riesgo. Hay quienes incluso han insistido que no tienen a dónde ir y el mensaje es reiterado, Yasmin. Tienen que abandonar el área debido al impacto inminente. Los rescatistas están dispuestos a empezar las labores de socorro una vez que sean garantizadas las rutas por donde deben transitar, porque sabemos que con estos fuertes vientos son muchas piezas que van a ser desprendidas y van a permitir o conducir que estas vías alternas, las vías terrestres, sean completamente intransitables. Y durante las últimas horas hemos sido desalojados, no solamente de inicialmente el hotel donde nos hospedábamos, porque se incrementaron las condiciones de riesgo y todas las personas debieron evacuar ese lugar, sino también del muelle donde nos encontrábamos y ahora nos encontramos
Estamos en este preciso instante a 10 millas de la zona costera, a buen resguardo. Un poco lejos, pero estamos muy próximos a la bahía de Tampa. Pues José, muchísimas gracias por este reporte y por favor ten cuidado siempre a seguir el llamado de las autoridades. Nosotros cambiamos de información y nos quedamos aquí en Washington porque hoy el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tuvieron una conversación telefónica después de 7 semanas, esta vez centrada en la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán de la semana pasada. Carolina Valladares se encuentra en vivo desde la Casa Blanca. Carolina, ¿qué ha trascendido de esta conversación? Bien, Yasmin, pues la transcripción salió hace apenas minutos, la tenemos aquí. En ella el presidente Biden le expresa a Netanyahu su compromiso a la seguridad de Israel. También dice que es momento de llegar a un acuerdo diplomático para lograr que los desplazados, que son muchos, miles en ambos lados, puedan regresar a sus hogares, en especial en el lado libanés, hablamos de cientos de miles. Y también ha dicho que hay que llegar a un acuerdo que permita que ha enfatizado, de hecho, que los civiles, que se tenga que minimizar el daño a los civiles, aunque Israel dice Biden tiene el derecho a defenderse, sobre todo de los misiles que le lanza Hamas en Gaza y también Hezbollah en el Líbano. Pero hay que minimizar, insiste una vez más, en las víctimas civiles, sobre todo, dice, en los barrios más poblados de la capital, que es Beirut. Horas después de salir a la luz las contundentes y soeces valoraciones de Joe Biden sobre su homólogo Benjamin Netanyahu, ambos líderes hablaron hoy para discutir la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán. Como todos ustedes saben, Estados Unidos y el gobierno israelí han mantenido conversaciones desde la semana pasada después del ataque de Irán, y esas conversaciones continuaron con el presidente y el primer ministro. Según la Casa Blanca, ambos líderes hablaron durante 30 minutos en una llamada en la que también estuvo presente la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Anthony Blinken. La secretaria de prensa Karine Jean-Pierre respondió a una pregunta sobre la presunta tensa relación entre ambos líderes, reportada en el último libro del veterano periodista Bob Woodward. Este presidente y el primer ministro se conocen desde hace décadas y su relación siempre ha sido honesta y directa. Y esta conversación de 30 minutos que tuvieron hoy también fue directa y muy productiva. Entre otros calificativos, Woodward narra cómo Biden habría descrito a Netanyahu como un mal tipo, algo que no fue desmentido por la Casa Blanca. Mientras el Departamento de Estado sigue instando a los estadounidenses a salir del Líbano y pide a las partes el cumplimiento de la resolución 1701 de la ONU, aprobada por unanimidad en 2006. Para ser claros, cuando decimos que queremos que se implemente la 1701, eso incluye todas las disposiciones de la 1701. No se refiere solo a las disposiciones que se aplican a Hezbollah. Significa que Israel también se retira al sur de la demarcación azul. Y precisamente esta postura es la que ha defendido el primer ministro interino del Líbano. Es la resolución 1701 de la ONU, que no solamente exige que Hezbollah se retire y también el ejército israelí de la zona, sino que le da a la ONU, a las Naciones Unidas, a los cascos azules, un rol de protección, de seguridad y de llevar estabilidad a la zona. Un rol que se ha visto ahora mismo menoscabado, pues las tropas de la ONU siguen en la zona, sin embargo ahora mismo están en situación pues de peligro. Carolina, gracias. Y en el sur del Líbano, los combates entre Israel y Hezbollah alcanzan un nuevo nivel de intensidad. La milicia libanesa afirma que está expulsando a las tropas israelíes. Joan Cabacés nos reporta desde Beirut cómo esta escalada está afectando a la población civil. El sur del Líbano es el escenario de combates cuerpo a cuerpo entre Israel y Hezbollah, según la propia milicia libanesa, que asegura estar expulsando tropas israelíes de la frontera. Ambos actores siguen intercambiando misiles y utilizan el desplazamiento de población civil como arma de guerra. En Líbano hay más de 1,2 millones de civiles expulsados de sus casas por los bombardeos, mientras que en el norte de Israel hay más de 60.000 residentes que esperan poder volver a sus municipios. Naim Qassem, número 2 de Hezbollah y aparente
actualmente líder de facto de la milicia tras la muerte de Hassan Nasrallah, ha asegurado que los israelíes del norte de Israel no podrán volver a sus casas mientras el ejército hebreo continúe lanzando ataques contra Líbano y contra Gaza. Y lo cierto es que hoy cohetes de Hezbollah han matado 2 personas en la comunidad israelí de Kiryat Shimona. Según reportes, las 2.000 personas que siguen en este municipio habrían recibido indicaciones de abandonar la zona y evacuar hacia el sur. Estos ataques de Hezbollah demuestran que la milicia sigue suponiendo una amenaza para Israel, a pesar de haber perdido buena parte de su cúpula militar y parte también de su sistema de comunicación interno. Pero Israel se sigue sintiendo fuerte cuando ningún actor con influencia parece estar presionando para un alto el fuego en Líbano. Medios de comunicación israelíes como el Canal 12 aseguran que Israel está en una posición de fuerza y que cualquier acuerdo de tregua actual tendría que incluir el desmantelamiento de Hezbollah en el sur de Líbano. Joan Cabasés Vega, Voz de América, Beirut. En medio de las emergencias que han generado los huracanes, el asunto se ha politizado tras las afirmaciones del candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, sobre un supuesto mal manejo de los recursos de asistencia federal. Este miércoles, el presidente Joe Biden respondió a estas afirmaciones. Laura Sepúlveda nos reporta. El presidente Joe Biden hizo un balance de la respuesta a la emergencia generada por huracanes y rechazó las acusaciones infundadas del nominado republicano Donald Trump sobre un supuesto hurto de recursos públicos. Dicen que el dinero se está desviando hacia los migrantes. ¡Qué ridiculez! No es verdad. Hasta una congresista sugirió que yo controlo el clima, dando a entender que lo envío a los estados rojos. A ver, cosas disparatadas, como sacadas de un cómic. La campaña republicana, que también enfrenta acusaciones tras conocerse fragmentos del libro de Bob Woodward llamado War, que traduce guerra en español, negó el envío de pruebas de COVID a Putin en 2020. Ninguna de estas historias inventadas por Bob Woodward es cierta. Hace parte de la sección de ficción de una librería de descuento o de papel higiénico usado. 7 supuestas conversaciones habrían sostenido Trump y Putin tras abandonar la Casa Blanca. ABC News le preguntó si habían hablado y Trump respondió: No lo he hecho. Eso es falso. Pese a sus recientes declaraciones públicas. Me llevo muy bien con Putin. He hablado mucho con él. La vicepresidenta y nominada demócrata también reaccionó durante una entrevista en The Howard Stern Show. Creo que Donald Trump tiene ese deseo de ser un dictador, admira a los hombres fuertes y se deja manipular por ellos. Envió en secreto kits de prueba de COVID para uso personal de Putin, de Rusia, un adversario de los Estados Unidos. El portavoz del Kremlin confirmó este miércoles que el expresidente estadounidense Donald Trump envió test para COVID-19 a Rusia, aunque negó que después de su presidencia sostuvieran conversaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América. Un condado de Wisconsin, uno de los estados indecisos, desempeña un papel desproporcionadamente importante en la contienda por la Casa Blanca. Verónica Valderas Iglesias nos lleva a esa región, donde la lucha por captar votos se intensifica a medida que se acerca la elección presidencial. Ganar el estado pendular de Wisconsin podría determinar si la nominada presidencial demócrata o el republicano llegan a la Casa Blanca. En 2016 y 2020, el ganador en ese estado se alzó con menos de un punto porcentual del voto. Mientras la mayoría de los condados en Wisconsin son conservadores, Dane, el segundo más grande y hogar de la Universidad de Wisconsin, es un bastión liberal. Se espera que la vicepresidenta Kamala Harris gane aquí, pero el número de votos cuenta. Si mucha gente vota por ella, el margen de victoria sería tan grande que podría ser suficiente para cruzar la meta. La presencia conservadora en el condado podría también ayudar al expresidente Donald Trump, dice Wagner. Si convence a 2, 3 o 3,000 personas a votar aquí, este podría ser suficiente para compensar por las pérdidas que tienen los suburbios. Buscando que la participación de los votantes sea alta en noviembre, los partidos demócrata y republicano adaptan sus mensajes para atraer a sus partidarios en este condado de Dane. Los demócratas apuestan a que los votantes no quieran volver al pasado. La preservación de la democracia es un tema muy importante, así como el cuidado de la salud reproductiva. El mensaje republicano se centra en la economía. La opción es Donald Trump, que de presidente fue un éxito económico. Kamala Harris junto a Joe Biden son un fracaso. Los demócratas rechazan tal análisis. La mayoría de los votantes en el condado Dane ya decidieron por quién votarán, dicen los investigadores. En el estado, solamente un 4% de los votantes continúan verdaderamente indecisos, según encuestas de la Universidad
Marquette. Algunos están indecisos porque no prestan mucha atención a la política y la hallan frustrante. Con la carrera presidencial tan apretada, los partidos seguirán cortejando a los votantes indecisos en espera de que sus votos les ayuden a ganar el estado y posiblemente la presidencia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Condado de Dane, Wisconsin. En otras noticias, el año 2023 ha sido el más seco registrado para los ríos del mundo. Esto según el más reciente informe de la ONU, en el que alerta sobre las sequías que afectan a los ríos y sus implicaciones para la agricultura y la seguridad hídrica a nivel global. Ángela González con la información. Según un reporte de la Agencia Meteorológica de la ONU, la reducción de los caudales de los ríos en el mundo cayó a mínimos históricos, lo que pone en peligro el suministro de agua para la humanidad. El 2023 fue el año más seco para los ríos del mundo en 33 años. Segundo, los glaciares de todo el mundo perdieron la mayor cantidad de agua en los últimos 50 años. Y tercero, el ciclo del agua se está volviendo más errático. Los principales ríos en el mundo, tales como Mississippi, Ganges, Mekong y los de la cuenca del Amazonas, están en niveles críticos. Unos 3.600 millones de personas enfrentan un acceso limitado al agua durante al menos un mes al año. Y para 2050, esta cifra podría aumentar a 5.000 millones, según la agencia de la ONU. En Manaus, Brasil, habitantes junto al río Madeiro ya sienten los efectos. En esta agua no se puede bañar. Para conseguir agua para beber tenemos que salir fuera de la comunidad y a veces ni siquiera allí. Según el informe de la ONU, el calor récord del año pasado también resultó en las mayores pérdidas de masa de los glaciares del mundo en 50 años y en general el 50% de las cuencas hidrográficas mundiales mostraron condiciones anormales, lo que redujo la disponibilidad de agua para la agricultura y la industria. Los altos caudales del verano provenientes de los glaciares que se derriten van a desaparecer porque ya no habrá almacenamiento. Por lo tanto, si el glaciar desaparece, eso cambiaría completamente el proceso hidrológico y las condiciones de los ecosistemas, además de la disponibilidad de agua para los agricultores, etc. Ángela González, Voz de América. Cuando volvamos, las sanciones de la Unión Europea contra Nicaragua se extienden. ¿Qué implicaciones traerá esta decisión? Les contamos en instantes. En el mes de la concientización del cáncer de mama tenemos una invitada muy especial con la cual vamos a compartir su experiencia, donde nos va a contar un poco cómo enfrentar un diagnóstico de cáncer. No es fácil, los medicamentos, los procesos, no sabes qué sigue. Mi vida ha cambiado radicalmente. El diagnóstico y el autoexamen ayuda muchísimo. Muchas personas están muy pendientes de mí y eso me ha ayudado muchísimo a seguir adelante. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. La Unión Europea ha decidido extender por un año más las sanciones impuestas a 21 funcionarios y 3 entidades estatales de Nicaragua, acusados de corrupción, fraudes electorales y violaciones a los derechos humanos. A continuación, Donaldo Hernández nos informa.
Diversas organizaciones opositoras celebran la decisión de la Unión Europea de ampliar por un año más las sanciones a 3 instituciones y 21 funcionarios nicaragüenses, entre ellos la vicepresidente Rosario Murillo y 3 de sus hijos, quienes son asesores presidenciales. Agradecemos que una vez más el tema de Nicaragua y su crítica situación de violaciones a derechos humanos esté puesta sobre la mesa de la Unión Europea. La Unión Europea mantiene estas sanciones por considerar que persisten las violaciones a los derechos humanos. Ratifica que la comunidad internacional sigue sancionando a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos y esto es algo que va a continuar en tanto siga esta violación a los derechos humanos. No obstante, algunos analistas consideran que si bien se mantienen desde el año 2019, las sanciones no han obligado al gobierno de Daniel Ortega a dialogar y garantizar elecciones libres. Debe haber una estrategia muy concertada, muy sistemática entre la Unión Europea y otros cooperantes y otras fuentes de inversión y destinos del comercio nicaragüense para ejercer una presión mucho más fuerte sobre Ortega. Las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado sobre la decisión de la Unión Europea de renovarle las sanciones hasta octubre del año 2025. Donaldo Hernández, Voz de América. En breve les contamos sobre las acciones del nuevo gobierno de México para abordar la seguridad ciudadana. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. En Guayaquil, Ecuador, 5 personas murieron acribilladas en medio de un estado de excepción impuesto por las autoridades ante el incremento de la violencia de pandillas. La policía informó que las 5 víctimas presentaron heridas de bala. Las muertes violentas se han disparado en Ecuador durante los últimos años. La tasa de homicidios pasó de 6 por cada 100.000 habitantes en el 2018 a 47 este año. Las autoridades lo atribuyen, por lo general, a ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico.
Y en México, el nuevo secretario de Seguridad visitó el estado de Culiacán, escenario frecuente de enfrentamientos armados entre narcotraficantes. También se refirió al asesinato reciente de un alcalde en Guerrero, apenas días de que asumiera el cargo. Miguel Ángel Boiso nos informa. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ofreció los primeros avances de la investigación del homicidio de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, cuyo cuerpo fue localizado y decapitado el pasado 6 de octubre. Iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica. Se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo horas más tarde ya del cuerpo sin vida del alcalde. Luego de que el alcalde fuera asesinado, Gustavo Alarcón Herrera fue elegido para ocupar de manera interina la presidencia municipal de Chilpancingo. La verdad es de que es muy triste porque pues nosotros nos dedicamos profesamente a eso, a servirle a nuestro pueblo. Tras la presentación de las estrategias federales de seguridad, el secretario Harfuch visitó la ciudad de Culiacán para reunirse con el gobernador de ese estado, Sinaloa, luego de la crisis de violencia que viven varios municipios desde el pasado 9 de septiembre. En primer lugar, que se mantiene reforzado el apoyo de la Federación. Luego se va a concentrar personal activos de la Guardia Nacional. Por su parte, la presidenta de México aclaró que no habrá una guerra contra el narcotráfico. Hay estrategia, hay inteligencia, hay prevención, hay atención a las causas, pero no se va a regresar a un enfrentamiento fuera de la ley, que eso es lo que quiere decir la guerra. La guerra quiere decir permiso para matar. La violencia en México sigue siendo uno de los principales desafíos para el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien apenas lleva una semana en la presidencia. Los recientes ataques reflejan el poder de los grupos criminales en diversas regiones del país. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. 3 científicos recibieron el Premio Nobel de Química por su innovador trabajo en el descubrimiento de millones de proteínas, componentes esenciales de la vida. David Baker, Demis Hassabis y John Jumper lograron decodificar la estructura de estas proteínas y crear nuevas, lo que ha permitido avances significativos en el desarrollo de medicamentos. Utilizando inteligencia artificial, fueron capaces de predecir la estructura de casi 200 millones de proteínas. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos aquí al Mundo al Día. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Porque pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Terminamos con Karol G, una de las figuras más destacadas de la música latina contemporánea, quien ha sido honrada por Madame Tussauds con no una, sino 2 figuras de cera.
En una emotiva ceremonia en Nueva York, la superestrella colombiana no pudo contener su alegría al verse reflejada en estas figuras. Una de ellas, que se quedará expuesta en Nueva York, destaca su espectáculo en Coachella 2022, mientras que la otra rinde un homenaje a su exitosa colaboración con Shakira en TQG y será enviada a Las Vegas. El reconocimiento reafirma la influencia y el cariño de sus fanáticos a la artista. De esta manera nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Los espero mañana con más información aquí en El Mundo al Día.